En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 24. Vamos a hablar de aquellos hombres de una y otra manera. En lo largo de la Biblia nos habla que algunos discípulos dudaron del Señor, dudaron de sus maravillas. Pero también tenemos gente como la mujer de flujo de sangre, que creyó en Él y no dudó, y tan solo tocar el manto fue sana. Así que póngase de pie por reverencia al Señor. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Señor, yo le doy gracias en esta noche, Padre. Sea usted dándome el control de mi mente, Señor, y hablando, Señor. Sea usted hablando a través de mí, Padre. Usted conoce mi situación esta noche, Señor. No hay fuerzas para hablar, Señor, pero no he dudado, Señor, que usted está conmigo, Señor. No he dudado que usted es el único, Señor, que me da la fuerza, Señor, como aquel miércoles que me encontraba desjuiciado, Señor, atribulado. Pero fue tan grande su misericordia, que cuando en aquel momento que yo le clamé, usted me respondió. Me respondió con este mensaje y me respondió a la oración, Señor. Porque ya no hallaba fuerzas, con mi propia fuerza he entendido que no puedo seguir adelante. Y he clamado y he derramado lágrimas, como aquel día que Pedro derramó aquellas lágrimas. Así sentía mi corazón, Señor, porque sabía que su poder, Señor, había estado en ese momento. Por eso hoy le doy las gracias, Señor, porque usted es grande y misericordioso. También le doy gracias por los que hoy se han esforzado a estar en este lugar, que no han dudado, Señor, de que este es un Dios de poder. Le doy gracias, Señor, porque en cuanto he podido sentir la alabanza, he empezado mi lágrima, porque he sentido, Señor, su presencia, he sentido su grandeza. Por eso hoy le doy gracias, Señor, por lo que usted ha hecho en esta semana, Señor, a través de su santo poder. Le doy gracias, Señor. Amén y amén. Le doy gracias, hermano Dios, porque no ha sido una semana fácil para mí. No he podido levantarme, ni siquiera poder buscar el mensaje, pero cuando yo me he levantado, ya estaba la Biblia abierta. He sido ingresado. Me han dicho de que posiblemente me operaran ese mismo día, pero el poder de Dios estaba ahí, hermano. Y me han dado la noticia y me han dicho: se puede ir porque lo que le habíamos visto no lo tiene. Pero a veces, hermano, cuando el día miércoles que yo no tenía fuerza, he querido como blasfemar, he querido como decir: Señor, me quiero morir. Pero en aquel momento lo primero que hice fue glorificar el nombre de Dios. Fue aceptar el poder que hay en Él. Y por eso empecé a llorar, y todo aquel miércoles yo pasé llorando y no podía leer la Biblia. Por eso no dude.
del llamado que Dios me ha hecho. No dude cuando aquel venga y le diga que su iglesia es mejor. No dude, hermano, porque hemos visto cómo anda la gente fuera. Cuando alguien le diga que la Biblia sí es escrita por hombres, no se niegue. No duden en decirle que sí es escrita por hombres, pero que es escrita por hombres espirituales, que fue Dios quien le dio esa unción para que pudiera. Es Él quien dejó la palabra. Amén. Fueron hombres inspirados por Dios, pero sáquelo de la duda, no lo deje en duda. Si le viene un testigo de Jehová, háblele y le dígale, sí, pero no dude, no deje que lo confunda, hermano. Se lo digo porque yo cada día pasa alguien y me dice, no, pero, y siempre estoy peleando, pero Dios mira que estoy peleando porque sirvo a un Dios de poder. Amén. Porque no puedo dejar perturbar mi mente. Porque dentro de la tribulación sé que tengo un Dios de poder, un Dios de restauración. Amén. Hoy siento el poder, siento que el Señor lo lleva a lo más profundo a uno, para que uno pueda entender que con su propia fuerza no puede seguir adelante. Yo creo que aquí Tomás por una y otra razón no estaba ese día, pero podemos ver que el Señor, después de 8 días, Él se admira porque dice, Señor, Señor mío, porque sabía que Dios todo lo sabe. Él sabía que en 8 días Tomás estaría ahí. En el versículo 19 dice que ellos estaban orando, pero estaban con miedo a los judíos. Miren lo que nos dice el versículo 19, dice, cuando llegó en aquella noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde sus discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Es ahí cuando nosotros en medio de la tribulación tenemos que mantener aquella paz y confiar en un Dios de poder. Ahí en la tribulación aún estemos ahí sufriendo, pero ahí tenemos que tener aquella paz y la confianza en que Dios está con nosotros. Yo, hermano, no puedo ni siquiera hablar porque estoy padeciendo un poco del corazón, pero aquí estoy gritando y dándole gracias a Dios que me tiene aquí. No es fácil a veces, hermano, pero yo he creído en un Dios de poder y yo sé que el Señor me restaurará por completo. Amén. Porque no es fácil, hermano, pero cuando mi esposa llegó a las 9 de la mañana, me halló en la cama llorando. Y no podía dejar de llorar porque no sentía mis huesos, hermano. Pero en ningún momento dudé y le dije, Señor, ayúdeme. Yo quiero seguirlo, yo quiero seguir adelante. Porque he visto el poder de Él que se está glorificando en el nombre, en mi familia. Pero cuando miro un hermano que se deja confundir la cabeza y se deja arrastrar y se deja meter dudas en su corazón, sufro, hermano, porque tenemos un Dios a quien servir. Y cuando usted no duda y habla de las maravillas de Dios y en vez de dudar usted va afuera y habla de su palabra, van a creer en el poder que Dios tiene. Yo en esta noche he traído 3 ejemplos para leerlos. Ejemplos de cuando Pablo recibe al Señor, cuando se convierte. En ningún momento dudó y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aún estando ciego le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y se ha levantado como un hombre valiente. También tenemos cuando Marta le decía, Señor, pero si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y a lo largo de la historia vemos que después de 4 días le dice que quite la piedra. Y le dice, no, porque ya hiere. Y le dice, no te he dicho que si crees en mí mirarás la gloria. Y empieza
para él no era problema. Para él no era problema resucitarlo de 20 días. Cuando Ananías recibe la revelación, que a través de la revelación que va a ir, y también dice: no, Señor, porque he oído de este hombre de que es un perseguidor. Pero él le dice que es necesario que vaya, porque vamos a ir viendo y vamos a ir leyendo, hermano. Dice en el versículo 25: y le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto, él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero vemos 8 días después que él está reunido con ellos, siempre con las puertas cerradas. Y en el 27 dice: 8 días después estaba otra vez su discípulo dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego vemos que se dirige a Tomás y le dice, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando nosotros sabemos que hemos creído a un Dios de poder, nosotros no podemos regresar, nosotros ya no podemos dudar. Vemos que le dice: y creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos, hermanos, nosotros no hemos visto al Señor, pero a través de su santa palabra hemos creído sus maravillas. Amén. Hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto, como el testimonio que decía la hermana, hemos visto cómo ha sanado de cáncer, cómo lo ha sacado de aquella inmundicia, de aquel mundo de oscuridad donde nosotros vivíamos. Por eso nos dejó la palabra, porque nosotros no pudimos ver, pero aún aquellos que vieron, y aún así mirando, como Tomás, no creía, y le fue necesario aparecérsele. Hoy a veces es necesario que el Señor fácilmente se nos aparezca. Estamos viendo la grandeza que está haciendo, y aún así seguimos dudando. Seguimos dudando, y nos dicen: acá se mueve el Espíritu Santo y vamos como ovejas al matadero. Vamos, nos dicen aquí: usted va a recibir el Espíritu Santo. Declárele la palabra, pero no se deje, hermano, confundir. No se deje meter dudas en su cabeza, porque hoy en día anda mucho pescando ya en pecera. Y es fácil pecar en pecera porque solo se agarran los pecados y se llevan. Pero el Señor dijo que en uno de sus versículos dice: ir y hacer discípulos, ir y hablar de su palabra. Por eso hoy yo doy gracias a Dios de que Él me ha fortalecido hasta este momento, de que no he podido ser arrastrado como el viento, pero para eso tenemos que ser preparados. Amén. Dice en Efesios 14, si me lo puede leer, hermano Carlos, yo ando un poco. Efesios 14. Nosotros, hermano, Dios nos ha dejado esta palabra para que nosotros no dudemos de todo lo que está aquí. Efesios 1:14. 4:14. Dice que aquí está escrito sus maravillas, el poder, lo que Él hacía. Y en uno de los versículos que encontraba dice que si hubiese declarado todas las señales que hizo con los apóstoles, no cupieran los libros como este, ni en todo. Para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4, 14. Sí, amén. Podemos ver, hermanos, que nosotros ya no podemos andar allá y acá. Tenemos que estar firmes para cuando nos venga una duda, nosotros poder más bien sacar de aquella duda a alguien que viene queriéndolos confundir. Yo les voy a leer un ejemplo, se los voy a leer del 32, uno de los ejemplos muy rápido, hermano, para que podamos ir rápidos a casa también. Voy a leer Juan 11, desde el 15 lo voy a leer hasta el 17. Y me alegro de vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Me paso al 32 y dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde la pusisteis? Le dijeron: Señor, ve y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le... Quiero que escuche bien este versículo, hermano. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos, dice esto, que lo escuche, y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, y le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que creas que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desátala y déjale ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañarle a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Yo, hermano, no estaba hablando de esto. Yo nada más quiero que entienda que solo pongo un ejemplo. Cuando nosotros creemos, vemos aquí que no importaba de 4 días, vemos que el Señor ha hecho un milagro. Cuando nosotros no dudamos y creemos en Dios de que tenemos un problema, de que tenemos familia que no está convertida, pero declaramos y luchamos y oramos por nuestros hijos y todo esto, Dios los escuchará. Dios los escuchará. Yo estoy orando por mi familia y mi familia empieza a llegar a los caminos de Dios porque no he dudado, he creído que Dios hará la obra en ellos. Pero si nosotros empezamos a dudar y empezamos a dejar de orar, nuestra familia no va a llegar. Si nosotros empezamos a dudar delante de personas que no creen en Dios, como esta gente que empezó a dudar y dijo: pero si no podía él, entonces aquellos también dudarán.
Porque si nosotros que somos cristianos estamos dudando, mucho más el que está afuera. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es llevar las nuevas de salvación fuera para que crean en el poder de Dios y ellos puedan llegar a nosotros, a donde nos encontramos nosotros ahora. Pero si empezamos a dudar adelante de esta gente, o hacemos un grupito y empezamos a dudar de lo que Dios está haciendo en aquella persona o en quién se mueve más, entonces es donde los confundimos y empezamos a dudar y los empezamos a confundir. Le voy a leer el otro ejemplo, porque el otro ejemplo que yo les traía, yo siempre traigo uno que otro ejemplo, porque como entienden, mi cabeza no me da para mucho, pongo unos cuantos ejemplos, y le voy a leer en Hechos 9, desde el versículo 5. Del 4, y cayendo del 5, él dijo, dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí vemos que yo he puesto este ejemplo para ver de que Pablo no dudó. Cuando él recibió el poder de Dios, no dudó en decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Pero vemos a transcurso del versículo 10 que hay alguien que quiso entrar en dudas. Y dice, había entonces en Damasco, dice, en el 10, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y él le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí vemos y dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces Ananías se respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, a cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún dice, aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos, dice, los que invocan tu nombre. Pero vemos que el Señor le está dando una orden y le dice, el Señor le dijo, pero ve porque instrumento escogido me es este, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, le dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es ahí, hermanos, cuando nosotros no tenemos que dudar. Aquí vemos que le dice que es necesario padecer por su nombre, dice. Cuando nosotros estamos padeciendo por el Dios al que nosotros creemos, al Dios que lo sacó del mundo de oscuridad, no tenemos que dudar. Ahí en medio de la tribulación, ahí tenemos que adorarlo. Y sigo leyendo y dice, para mirar las maravillas que él hizo, fue entonces Ananías, dice, y entró, dice, en casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento
recobró fuerzas y tuvo Saulo por algunos días con los discípulos y estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos antes los principales sacerdotes. Pero Saulo, dice, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. O sea, él en ningún momento dudó. Él se esforzaba, dice, y confundía, y en que aquellos dudaran y miraran. Por eso he puesto este ejemplo, hermano. Quiero que ustedes me entiendan, que casi no me he metido al tema que traía, pero yo he traído este ejemplo para que miren que es necesario que padezcamos por el nombre de Dios. Es necesario que padezcamos como Él padeció, porque a Él no le fue fácil en aquella cruz. A veces a nosotros no nos es fácil. Ya han visto que en la tribulación que yo me encontraba esta semana, que solo tenía un día para prepararme. Pero gracias a Dios, siquiera me dio 2 ejemplos para que yo los pudiera leer. Y vemos que Pablo recibió y recobró la vista, pero si él se hubiera negado después de haber recibido la vista y hubiera dudado y no hubiera seguido adelante y no hubiera recobrado ánimo, no hubiese sido sanado, no hubiese sido lleno del Espíritu Santo, no hubiera recibido el Espíritu Santo. Pero él confundía en que le dijeran: no es este el que tenía poder para llevarnos presos, porque todos sabemos la historia de Pablo, que azotaba a los cristianos. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que declarar y esforzarnos cada día. No importa. Hermana Joel, yo cuando su esposo vino, yo lo miré diferente, y lo miré aplaudiendo y moviéndose como quien queriendo danzar. Confíe en Dios y no dude que en un momento Él estará aquí, porque en ningún momento mi esposa dudó cuando ella llegó a los caminos de Dios. Yo seguía con mi pelo largo, 23 años de no cortarme, un pelo virgen, y decía yo: no me corto mi pelo, ni aún me pagaran. Pero cuando llegué aquí, le dije al pastor que yo me iba a cortar el pelo la siguiente semana. Dejé el cigarro, digo: me estoy llevando de encuentro a mis hermanos, me estoy llevando de encuentro a la iglesia. Yo voy a dejar de fumar, yo voy a dejar la droga, y en ningún momento dudé de todas las tribulaciones que me pasaron afuera cuando mataron a mis 3 hermanos. Siempre decía yo: Dios es grande y algo tiene preparado para mí. Y hoy doy gracias a Dios porque he podido perdonar a esa gente que derramó sangre en mi familia. No es fácil, pero cuando Dios me reveló a esa gente, la primera noche yo no oré, pero la segunda noche yo no dudé en tirarme por sobre mi esposa, hincarme a orar y decirle: Señor, le doy gracias porque usted está limpiado y ha limpiado mi corazón. Pero le soy sincero, la primera noche yo dudé y dije: no me levanto. Pero la segunda noche, a las 3 de la mañana, pasando 20 minutos de cuando Dios me había revelado a la persona que orara por ella, yo me levanté a orar. Y yo hoy no siento ningún rencor, hermano. Yo sinceramente lo que siento a veces es que me jalan las orejas cuando alguien tiene 15 años, 10 años y se deja arrebatar la bendición de este lugar y empieza a irse a otro lado, hermano. Eso sí, a mí me pone un poco así, no enojado, sino que me pone, y digo yo: pero ni Javier, que no empieza a dar pilino, ni Javier, que no conoce como tendría que conocer en 3 años, no se deja arrastrar, digo yo. Pero personas que hoy se están dejando arrastrar por el enemigo, porque lo que van a recibir aquí, lo que van a recibir allá, lo van a recibir aquí. Dudan de la palabra de Dios.
No están dudando de los hermanos, no están dudando del pastor, están dudando de la gloria, del poder que Dios tiene. Y es ahí cuando yo afuera saco las uñas, hermano. No me es fácil porque el enemigo me manda a esas personas a mí. Pero yo solo son 3 bofetadas, como digo yo, y afuera, como decía el pastor, luchemos por lo que estamos. Los que se han ido y los que están fuera, que Dios tenga misericordia de ellos, pero nosotros tenemos que seguir luchando. Pero hoy allá usted afuera va a mirar que aún aquí de la iglesia hay mucha gente que está invitándola a otro sitio, pero yo le digo que aquí Dios la ha traído y que es aquí donde usted tiene que echar raíces. Amén. Que no la venga a atormentar un problemita, nada. No dude y mirará que Dios más adelante le derramará una bendición, como cuando Salomón primeramente pidió sabiduría para guiar a aquel pueblo, pero Dios lo bendició con riquezas y con sabiduría y con todo. Así como aquella mujer de flujo que ella creyó en el Señor y dijo, si tan siquiera tocara el manto, y cuando lo tocó, fue sano. Yo doy gracias a Dios porque en el día miércoles a las 11 de la mañana que yo empecé a gritar en mi habitación, desde ese momento la fiebre se fue. Le dije, Señor, yo quiero llegar hasta el hospital. Fui a 3 hospitales y a las 8 de la noche llegué y hasta hoy doy gracias a Dios, la fiebre se me fue. Pero le dije, Señor, reconozco que fuera de usted no valgo nada. Y empecé a llorar, hermanos, y llegó mi mujer y yo llorando. Y le dije, Señor, tengo un compromiso, no con la iglesia ni con el pastor, tengo un compromiso con usted, ayúdeme a irme a parar ahí. Pues yo lloraba ahí, hermano, porque no podía hablar. Porque de aquí hay algo de mi corazón que cuando hablo me hace y me quedo sin fuerza, me quedo sin voz. Pero le dije, Señor, deme fuerza. No es fácil lo que estoy pasando, pero en ningún momento seguiré dudaré de que Dios me tiene en este lugar y me trajo por alguna razón. Así que dele palmas al Rey de Reyes porque todo esto lo merece.